prácticamente todos los temas con los que se iban a estar tratando. Si ustedes no escucharon pues los videos, pues sí, pues van a llegar a surgir bastantes dudas. Entonces, esto es lo que yo les sugiero. ¿Ya vieron los videos? Es más, lo voy a poner aquí en la conversación. ¿Ya vieron todos los videos? ¿Ya tomaron apuntes? Yo ya, profe, yo ya terminé de ver todos, incluso ya le subí igual el en la plataforma. Chavos, ¿ya vieron todos los videos? Sí, profe. A ver, voy a reiniciar la computadora en caso de que sea la mía con la cual hay problemas. Espérenme tantito. Ahora sí, chavos, ¿ya me pueden escuchar mejor? Sí, profe. Ah, perfecto. Miren, les estaba comentando, el trabajo previo a la reunión de hoy o a la clase de hoy es de que ustedes hayan visto los videos que solicité. Les pregunto de una vez, ¿si vieron los videos? Yo sí. Ok. ¿Quiénes más vieron los videos? Necesito un poquito de mayoría para comenzar a explicar estos temas. Porque aquellas personas que han visto los videos se habrán dado cuenta que es una gran cantidad de información a digerir. Lo que son los DH, los flip-flops, los modelos Mini, los modelos Moore, diagrama de tiempos, tabla de estados, Y profe, yo también. análisis y síntesis.
Ok, bueno, ¿alguna duda que ustedes tengan de esto? ¿Alguna duda que tengan? O les doy un breve repaso rápido de todos los videos, dependiendo del tiempo que alcance de clase, pero sería absolutamente rápido. ¿O quieren tiempo para ver los videos? Díganme ustedes. Bueno, vamos a hacer esto. Les voy a dar un repaso rapidísimo de todos los videos. Me imagino que debe haber algunas dudas, entonces pues esperemos que se disipen estas dudas con este repaso. Nota, es repaso. Quiere decir que para que ustedes puedan comprender esto tienen que ver los videos. Como les había mencionado, son muchos temas. Entonces pues yo lo voy a hacer lo más rápido posible, pero pues no creo que me dé tiempo en una clase o en una sesión cubrir todos. Por eso es que esta era más dedicada hacia dudas muy concretas. Entonces, pues voy a trasladar el control a la tableta y empezamos en unos momentos.
Ahora sí, chavos. ¿Ya me pueden escuchar? Ya, profe. Ok. Me parece que hay más de una reunión realizada. Entonces, por favor, si le pueden enviar un mensaje ahí a sus compañeros de grupo que se conecten a la reunión indicada. Es la del 24 de abril, por favor. ¿Me podrían confirmar si ya pueden ver mi pantalla? La pantalla aún no se ve. ¿Aún no se ve la pantalla? No. ¿Ya pueden ver mi pantalla? No, profe. Bueno, vamos a hacer esto. Mientras resuelvo este problema técnico, vean los videos que les puse en los comentarios. Empiezan, me parece, desde... Bueno, son los últimos videos relacionados con el diseño secuencial, nada más para ya no estar perdiendo el tiempo entre que si funciona o no funciona. Entonces, les pido por favor que ustedes vean los videos mientras veo cómo arreglar esto. ¿Sale? Ok, profe.
Aún no están hablando, ¿verdad? Mira, por aquí me llegan los mensajes. ¿Me meto desde aquí, pues? Ajá. A ver, ¿cómo? Bueno, chavos, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Ok, me parece que el problema ya se solucionó. Creo que hay un problemita con el ancho de banda por parte de Telmex. Eso o la solución de sistemas reiniciando todo. Bueno, sea como sea, si ya me pueden escuchar y ya pueden ver en pantalla, pues vamos a hablar un poquito acerca de la parte de los videos. Ok. Antes de empezar, ¿seguros que ven pantalla y seguros que me escuchan? Sí, Sí, profe. profe. Ok, Sí, profe. perfecto. Comenzamos. Bueno, vamos a hablar acerca del diseño secuencial. Antes de empezar a todo esto, ¿qué es el diseño secuencial? Todas estas diapositivas que están por acá, ya se las subí para que ustedes puedan descargarlas y
son las que utilicé yo cuando estaba haciendo los videos. Entonces, pues ya sea que con esta explicación les quede un poquito más claro o necesitan verlo más lento, por así decirlo, pues sí les aconsejo que vean los videos, por favor. Bueno, cuando se está hablando de un diseño combinacional, estamos refiriéndonos a una lógica combinatoria, es decir, es esta parte que está aquí arribita, a lo que nosotros nos referimos con un diseño combinatorio. Y le llamamos combinatorio porque dependiendo lo que nosotros tengamos en la entrada, es lo que nosotros vamos a tener en la salida. En el ejemplo de la semana pasada les había mencionado un circuito que suma. Por ejemplo, un circuito que suma. Del número que tú tengas en la entrada, le vas a agregar un 1 y vas a tener una respuesta a la salida. Si en la entrada tienes un doble 0, al momento de sumarle un 1, vas a tener un 0, 1. Un 0, 1. Si en la entrada tienes un 1, 0, al momento de sumarle algo en la entrada, vas a tener en la salida un 1, 1. Dicho de otra manera, la salida sigue a la entrada. Lo que tú tengas en la entrada se va a reflejar a la salida. ¿Y de qué va a depender? De qué es lo que haga el circuito combinacional. En este caso, lo que hace es realizar la operación de una suma. Pero en un circuito secuencial la cosa cambia. Por ejemplo, si queremos hacer un contador, algo que cuente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc., lo que deberíamos de tener sería una entrada. Es nuestro primer elemento. Esta entrada se va a comunicar a algo que nosotros llamamos lógica combinatoria. Pero notarán que esto se parece mucho a la parte superior, en donde teníamos también una lógica combinatoria. Pero en la parte inferior no solamente tenemos una entrada que se refiere a estas que están acá, a las que están a la mano izquierda, sino que también va a tener otra entrada. Y esta entrada nosotros la conocemos como la memoria. Entonces ya tiene dos tipos de entrada, una que es la combinación y otra que es la memoria. Por ejemplo, supongamos que este circuito que estamos en el inciso B, lo que hace es un contador, pues va a sumarle un 1. Y lo que le va a sumar es, si tienes la entrada 0, 0, le sumo un 1. Y en la salida vas a tener un 0, 1. Este 0, 1 se va a guardar en la memoria. Y este 0, 1 se va a colocar de nuevo como parte de la entrada. ¿Sí? Como parte de la entrada. De tal manera que cuando se vuelva a sumar un 1 más un 0, 1, me vaya a dar el 1, 0. En otras palabras, el número 2. Ahora este número 2 se va a guardar y cuando vuelva a repetirse el ciclo, va a ser 2 más 1, 3. Y nos va a dar esta cantidad. Y se va a volver a almacenar, se va a volver a sumar y nos va a dar el 4. Esto es un circuito secuencial y la manera de probarse es muy distinta a los circuitos combinacionales. En un circuito combinacional, por ejemplo, en el que ustedes hicieron como el sumador con salida al decodificador, recordarán que tenían una cajita azul. Y esa cajita azul tenía 4 switches que estaban colocados así. Y que dependiendo cómo colocaban ustedes los switches, les iba a dar un numerito en la salida. Supongamos el número 7. Pero si estamos hablando de un circuito que se encarga de tener una combinación y además tener una secuencia, porque así se le llama, secuencia, no solamente deberían de tener el control sobre lo que el usuario está introduciendo. Es decir, que ustedes tendrían que estar considerando lo que el usuario introduce, sino que además tendrían que estar preguntándose en qué estado se encuentra. Si no sabemos en qué estado se encuentra, no vamos a saber si la suma era 3, o la suma era 2, o la suma era 1, no lo vamos a saber. Por lo tanto, la manera de probarlo cambia radicalmente, porque en este
tengo ya un número pues conocido. 3, 4, 5. Pero en el de abajo, que es el secuencial, aunque yo lo puedo ajustar con el dip switch, el azulito, el estado, eso es lo que yo no voy a saber. ¿Y por qué yo no lo voy a saber? Fácil, porque eso está en el interior de cada uno de los circuitos. Y al momento de encenderse, puede que se haya empezado en el estado 1, o en el estado 5, o en el estado 0, o en el estado 4, etc. ¿Y qué tenemos que hacer para que inicie en el estado 0? Que es donde nos interesa resetearlo. Y es aquí donde vamos a comenzar a hablar de los diferentes tipos de circuitos. Una vez más, esto en los videos lo explico con más calma. Y bueno, sí les recomiendo que vean la parte de los videos. Porque la tarea que les voy a dejar, la parte procedimental, la práctica, tiene que ver con los últimos videos. Y para entender los últimos videos, tienen que ver los primeros, forzosamente. Pero bueno, nosotros cuando compramos una memoria USB, pues pedimos, me da una memoria de 4 GB o de 8 GB. Vamos a comenzar a contar hacia atrás. Si tenemos una memoria de 16 GB, ¿cuál es la inmediata menor? No, pues la de 8. Tenemos la de 8, ¿cuál es la inmediata menor? No, pues la de 4. Ya no hay de 2, pero antes existían. La inmediata de 4 era la memoria de 2 GB. Vamos hacia abajo. 2 GB, 1 GB. ¿Qué sigue? 512 megabytes. Más abajo. 256 megabytes. Más abajo. 128 megabytes. Más para abajo. 64 megabytes. Si seguimos bajando, bajando y bajando, vamos a llegar a estas cantidades. 1024, 512, 256, 128, 64, 32, 16, 8 bits, 1 bit, y aparentemente ahí es donde se queda todo. Entonces, en computación, cuando nos preguntaban a nosotros, ¿qué significa o qué es un bit? Nos preguntaban nuestros profesores de, no sé, primer semestre, ¿qué es un bit? Y nosotros decíamos, es la unidad mínima para poder almacenar la información, porque puede almacenar tanto un 0 como un 1, algo que conocemos como un valor falso, como un valor verdadero. Y yo les diría, tienen ustedes toda la razón, pero no quiere decir que sea la última cantidad que se pueda almacenar. Existe algo llamado sets y resets. Y básicamente quiere decir esto. Un set es algo que solamente puede guardar un 1. Y un reset es algo que puede guardar solamente un 0. O dicho de otra manera, un set es un ajuste a 1 y un reset es un ajuste a 0. Y una vez que guardas un 1, no lo puedes volver 0 de nuevo. Y una vez que guardaste el 0 con el reset, no lo puedes volver 1. Vamos a ver un ejemplo. Esta compuerta que nosotros tenemos aquí, la primerita, nosotros la conocemos como la compuertador. Y la característica de la compuertador es que cuando cualquiera de sus entradas es un 1, su salida va a ser un 1. Si ambas de sus entradas son 0, su salida va a ser 0. Miren qué sucede cuando comienzo a jugar con esta compuerta. Si yo tengo en la entrada 0, 0, no sé si se logra ahí ver que subrayé. Si tengo en la entrada 0, 0, aquí sí me gustaría que me dijeran si se puede ver ahí o le cambio el color. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Ok. Muchas gracias, señorita. Si tengo en la entrada un 0, 0, pues en la salida voy a tener un 0. Supongamos por un momento que le voy a meter ahora un 1. Si yo tengo un 0 anteriormente en esta parte, en la parte superior,
y ahora lo comparo con un 1, pues en la salida voy a tener un 1. Es uno que está marcado con más negrita. Esto quiere decir que ese 1 se va a regresar a la entrada. Y ahora lo voy a comparar con un 1. 1 y 1, pues me da un 1. ¿Qué pasa si quisiera regresar al 0? Imaginemos por un momento que este lo pongo en 0. Ya estaba en 1, ahora lo coloco en 0. La parte de la entrada. Como la entrada ya se hizo 1, la salida va a seguir siendo un 1. Ya no puede regresar al 0. Una vez que se hizo 1, hasta ahí se quedó. ¿Cómo podríamos hacer un circuito que funcione completamente al revés? Pues lo que vamos a hacer es agregarle estas compuertas. Y estas compuertas son conocidas como las compuertas NOT. Y recuerden que las compuertas NOT sacan el contrario. Es decir, es el mismo funcionamiento, solamente que ahora en lugar de almacenarte un 1, va a almacenarte un 0. Chequen, si aquí tenemos nosotros en la entrada 0, 0, en la salida tenemos un 0. En este punto medio tendríamos nosotros un 1 y la salida se hizo 1. Al pasar por la compuerta NOT, se vuelve 0 de nuevo. Da otra vez el ciclo y vale 0. ¿Qué pasa cuando aquí le ponemos un 1? 0 y 1 se hace 1. Este ya no vale, ese 0. Este 1 se va a volver 0. Ese 0 se va a volver 1. Y este 1 se va a regresar a la entrada. ¿Y qué va a haber en esta salidita? En la que se llama Q. Va a haber un 0. Se va a comportar exactamente como el de arriba. Aunque este yo lo vuelva 0, la salida va a seguir siendo 0. Entonces el circuito superior te almacena un 1. El circuito de abajo te almacena un 0. Pero un momento, nosotros habíamos dicho que el bit te podía almacenar tanto un 0 como un 1. ¿Para qué me serviría un circuito que solamente guarda 0 o que solamente guarda 1? Para esto, los vamos a combinar o los vamos a recombinar de tal manera que el circuito se va a parecer mucho a este. Por ejemplo, a este le llamamos S porque nos va a almacenar el set o va a provocar un set. A este le llamamos reset porque me va a provocar un ajuste cero. A esta nosotros le llamamos salida Q y aquí tenemos otra salida Q. Estas salidas Q nunca son las mismas, siempre son las contrarias. En otras palabras, la salida Q de abajo es una Q normal, pero la salida Q de arriba es una Q negada. En otras palabras, si la salida de abajo vale 0, se espera que aquí arriba valga 1. Si la salida de abajo vale 1, se espera que arriba valga 0. Vamos a ver cómo funciona este circuitito. Supongamos que en la entrada nosotros tenemos esta combinación, un 0 en S y un 1 en reset. Si nosotros tenemos esta combinación, nos faltaría, y vamos a ponerla acá, más, para esta parte. Si nosotros tenemos la combinación 0 y 1, vamos a imaginarnos los siguientes. En una compuerta NOR, ¿cuál sería la salida? Tenemos las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. La salida en una NOR sería lo siguiente, un 1 y todas las demás en 0. Entonces, si en S tenemos un 0, es como si tuviéramos aquí ya un 0, faltaría ver qué valor tiene la R. Perdón, faltaría ver qué valor tendríamos nosotros acá.
Vamos a suponer que aquí tenemos un valor de 0. La combinación 0 con 0 me va a dar un 1. Aquí a la salida. Este 1 se va a reproducir en la parte inferior. Y 1 con 1 me va a dar un 0. ¿Sale? Entonces, con esta combinación, yo tengo un 1, 0. Pero observen de qué parte yo estoy comenzando a analizar todo esto. Y empecé diciendo cuál es su estado de entrada. Es decir, cuál es el valor que tiene la memoria. Yo ya le estoy asignando un 0 para objetos de análisis. Vamos a suponer otra prueba. Vamos a suponer que aquí tenemos un 0 y aquí este de abajo va a regresar al 0. Vamos a ponerlos de otro color. Supongamos que aquí tenemos un 0 y aquí un 0. Vamos a ver. En el análisis anterior, aquí vamos a tener un 0 a la salida. Ese mismo 0 se está replicando acá abajo. Y este 1 que teníamos aquí a la salida se replica en la parte de abajo. Entonces decimos, si tiene 0 y tiene 0, en la salida se va a seguir manteniendo el 1. En la salida negada. Pero observen qué sucede con la R. Si ahora tienes la combinación 1, 0, en la salida vas a seguir manteniendo ese 0. Realmente la salida no cambió para esta combinación. Vamos a hacer otro análisis. Vamos a ponerlo ahora de otro color. Un color naranja. Supongamos que ahora tenemos la entrada 1, 0. Vamos a ver qué sucede. El 0 que teníamos se sigue replicando en esta parte inferior. El 1 que teníamos se sigue replicando en esta parte. Entonces vamos a analizar con esto. 1, 0 me da una salida de 0 al final. Por lo tanto, ese 1 va a cambiar y se va a volver ahora un 0. Este 0 se va a copiar a la parte inferior. Y este se va a volver 0. Ahora tienes 0, 0. Quiere decir que en la salida vas a tener un 1. Ya cambió. Y este 1 se va a copiar en esta parte de abajo, en esta parte de arriba. Si yo vuelvo a comparar 1 y 1, me sigue dando un 0. Se sigue manteniendo. Observen acá, se sigue manteniendo. ¿Qué nos quiere decir esto? Lo que nos quiere decir es que cuando nosotros tenemos la combinación 0, 0, esto se refería a la memoria. Cuando tenemos la combinación 0, 1, nos estábamos refiriendo nosotros a la combinación del reset, en este caso. Y cuando tenemos la combinación 1, 0, nos estamos refiriendo al set. Si ustedes checan, ya utilicé 0, 0, perdón. Ya utilicé combinación 0, 1, 0, 0 y 1, 0. ¿Qué pasaría si ahora utilizo la combinación 1, 1? Recuerden, la Q negada de arriba y la Q de abajo deben de ser distintas. Deben ser lo contrario. Se espera que sea lo contrario. Vamos a ver qué sucede si ahora tengo el 1, 1. Nos quedamos que en la salida teníamos un 1. Y ese 1 se está replicando en la entrada. Ahora comparamos. 1 con 1 me va a dar un 0. Este 0 se va a replicar aquí abajito. Y 0 con 1 me va a dar un 0.
¿Ya observaron a qué me refería yo? Se supone que la Q negada debe ser lo contrario de la Q. Si aquí tienes un 0, aquí tendrás un 1. Si entras con 1, tendrás un 0. Pero observamos que en este caso, ambas son iguales. Esto es un error. Ya esto nosotros lo conocemos como una entrada prohibida. ¿Por qué le decimos prohibida? Le decimos prohibida porque nos está generando algún tipo de error. Es una entrada que nosotros no tenemos que, pues, llegar a cruzar o a tener. Con las que sí se pueden trabajar es con la 01, 00 o con la 10. ¿Y cómo vamos a saber, cómo vamos a poder evitar esas entradas prohibidas? Bueno, es que existen diferentes tipos de flip-flops. Por ejemplo, hay flip-flops que están hechos con compuertas NOR, pero sus entradas son sin negar. Y hay flip-flops que están hechos con compuertas NAND y sus entradas son negadas. ¿Cómo lo vamos a saber? ¿Ven estas bolitas que tenemos en las entradas? Donde está la S y la R, esta parte de acá. Esto quiere decir que las entradas son negadas. ¿Qué significa que las entradas son negadas? Bueno, eso significa que son activas con 0. Mientras que cuando no tienen ese circulito, como es en el caso de la NOR, son activas con un 1. Bueno. Sin embargo, tener este tipo de circuitos, que se les conoce circuitos latch, o latch también se traduce como circuitos de cerrojo, pues pueden almacenar un 0, pueden almacenar un 1. El problema es que siempre lo van a almacenar cuando ellos quieran. Se necesita tener algo de control para decir cuándo van a almacenar las cosas. Y esto nos lleva a un circuito de control. Y este circuito de control, por favor, alguien tiene su micrófono abierto, si lo puede cerrar, que hace que casi no se escuche. Gracias. Este circuito de control es este que tenemos en la parte inferior. Este que les estoy subrayando. Este circuito de control lo que hace es verificar cuándo se tiene que hacer algún tipo de cambio. Por ejemplo, si nosotros tenemos un 0 en la entrada o un 1 en la entrada o una combinación X, no va a hacer nada el circuito hasta que C tenga el valor de 1. Cuando C tenga el valor de 1, ahora sí, si tú tenías un 0 y aquí tenías un 1, se va a reflejar en la salida. Si C tiene el valor de 0, por más cambio que tú le des a la entrada, no se va a reflejar en la salida. Es como un circuito habilitador. Si vale 0, no te va a valer nada. Pero que valga 1, sí va a habilitarte algo. Lo cual nos lleva a este otro tipo de circuitos, que se le conoce como circuitos detector de flanco. Los circuitos detectores de flanco te hacen precisamente eso, detectarte un flanco. Chequen. Si aquí llega a un 0, vamos a borrar un poquito acá. Supongamos por un momento que aquí está llegando primero un 0, a la salida vas a tener un 1, pero aquí vas a tener un 0. Ustedes saben que el 1 con el 0 en una compuerta AND les va a dar un 0. ¿Qué pasa si ahora yo coloco una entrada que valga 1? Este 1 rápidamente se va a replicar a esta parte inferior. Y durante un breve periodo de tiempo, un incremento de t, va a haber un 1 en la entrada de AND. Esto va a hacer que 1 con 1, por un tiempo muy chiquitito, exista un 1 en la salida. Cuando pase este incremento de tiempo, este se va a volver un 0. Y ahora sí,
se va a volver un 0. Dicho de otra manera, valía 0, pero durante un tiempo muy chiquitito se convirtió en un 1. Eso es detectar un flanco, es decir, está detectando este movimiento, esta operación, cuando se está yendo arriba el voltaje. ¿Y eso qué tiene que ver con los circuitos secuenciales? Bueno, los circuitos secuenciales necesitan una sincronización para que todos funcionen al mismo tiempo. Sin esta sincronización, cada uno haría lo que quisiera y cuando quisiera. Cuando compramos un celular o una computadora, el micro nos dice, el i7 funciona a 3 GHz, o el i5 funciona a 1.3 GHz con un turbobús hasta los 2 GHz. Ese GHz es el reloj. Ese GHz es una frecuencia. Ese gigahertz es precisamente ese pulso, ese tren de pulsos que está pasando a través de un circuito que te está generando los flancos con los cuales se van a comunicar todos los circuitos integrados. En otras palabras, esa frecuencia de reloj va a estar presente en toda la placa. Por eso es que si ustedes vieran en un instrumento, se vería de la siguiente forma. Lo que verían sería la serie de pulsos cuadrados, que a ese se le conoce como señal de reloj, pero que está generando unos flancos. Unos flancos. Y es así como podemos darle sincronía a todos los demás circuitos a través de este tipo de lógica. Ok. Ahora, si lo tuviéramos que dibujar todo completo, el circuito se vería más o menos de esta manera. Tendríamos nosotros una entrada S, una entrada R, tendríamos un circuito que tiene la función de detectar los flancos, tendríamos un circuito de control y tendríamos el latch SR. Y todo esto nosotros lo conocemos como los circuitos flip-flop. No tiene traducción al español, solamente es circuitos flip-flop. Y existen una gran gama, varios tipos de circuitos flip-flop. Tenemos los circuitos SR, los D, los JK y los T. Cada uno de estos viene acompañado con algo que nosotros conocemos como la tabla de estado. Y vamos a analizarla. Recuerden que yo les había dicho que tenemos estados prohibidos y tenemos opciones para tener memoria, para hacerlo un 0, para hacerlo un 1. Pues de hecho, la tabla de estados me dice precisamente eso. ¿Qué valor tienes en las entradas? Y en qué estado se encuentra. Esta C me está representando el cambio de flanco. Entonces observamos. Si tienes un 0, 0 y anteriormente tenías un 0, en la salida va a ser un 0. Si tienes un 0, 0 y anteriormente tenías un 1, en tu salida vas a tener un 1. Y a esto nosotros lo conocemos como la memoria. Caso contrario, tenías un 0, 1 y tenías en el estado anterior un 0, se va a volver un 0. Si tenías un 0, 1 y anteriormente tenías un 1, se va a ajustar a 0. En otras palabras, se va a hacer un reset. Si tienes un 1, 0 en la entrada y tienes un estado de 0, se va a volver un 1. Si tienes un 1, 0 en la entrada y tienes un 1, ahora se va a ajustar a 1. En otras palabras, va a ser la función de set. Y cuando tienes 1, 1 en la entrada, en realidad vas a tener el estado prohibido. Ahora, esta tabla de estado, nosotros la podemos convertir en un diagrama de estado, en donde esto que tenemos aquí en el interior, nosotros lo conocemos como estados.
sería el estado 0, y tenemos el estado 1. Estas flechitas que están saliendo, nosotros las conocemos como transiciones. En otras palabras, nos está llevando al mismo estado o nos está llevando a un nuevo estado. Y hay una regla. La regla es que si tú tienes, por ejemplo, una variable de entrada, pues vas a tener dos flechas que pueden salir. Si tú tienes 2 de entrada, tendrás que tener 4 flechitas que pueden salir. Observemos. Decimos que estamos en el estado 0. Que estamos en el estado 0 y que va a volver a regresar al estado 0 solamente con 2 condiciones. Cuando tenemos la combinación 0D. ¿Qué significa esa D? Esa D significa don't care. No importa. No importa si aquí tú tienes 0, 0 o aquí tú tienes 0, 1. La R me está diciendo que no importa que si tú tienes un 0 o un 1 de su lado de su columna. Mientras se cumpla que la S es 0, la salida o el estado va a ser 0. ¿Cuándo va a cambiar de estado? Cuando tenemos la combinación 1, 0. Cuando tenemos esta combinación, va a pasarse hacia el estado 1. Y aquí se va a quedar. Y se va a quedar hasta que nosotros tengamos, mientras nosotros tengamos esta combinación 0D. Una vez más, puede ser 0, 0 o 0, 1. Y aquí se va a quedar. Cuando nosotros cambiemos de estado, es porque vamos a tener esta combinación. Nos está cambiando hacia el otro lado. ¿Sale? Así es como se lee un diagrama de estado. Ahora, esto es de un solo tipo de circuito. De uno solo. Así nosotros tenemos las tablas de estado y diagramas de estado de diferentes tipos de flip-flops. Por ejemplo, el flip-flop D solamente tiene una sola entrada. Este flip-flop D, si entró con un 0 y tenemos un 0 en la entrada, les va a almacenar el 0. Es decir, solamente te va a almacenar el 0. Si entra con un 1, te va a almacenar un 1. Y eso es lo que nos quiere decir esta tabla de estados. Si entraste con un 0, te quedas en el 0. Entraste con un 1, te vas al 1. Si ahora cambias a 0, te vas a regresar al 0. Tenemos el flip-flop JK. Es uno de los más ampliamente utilizados. ¿Por qué? Sí es un poquito más complejo que el D, pero me permite simplificar mucho mis circuitos. Es decir, mientras que si yo lo hago con el D, el diseño va a ser más fácil, pero el circuito resultante va a ser más grande. Si lo hago con un JK, el circuito resultante va a ser más pequeño, pero voy a tener que trabajar más en el diseño. Y va a ocupar menos recursos. Observen ustedes, tiene 2 entradas. Se parece mucho al SR, es más, por aquí lo pongo. Se parece mucho al SR. ¿Cuál es la única diferencia? Esta, la de la parte inferior. Mientras que en el SR, si tenían entrada de 1, 1, le llamábamos entrada prohibida. Con SR, perdón, con JK, si tienen entrada 1, 1, se va a dar esta característica, el complemento o alternancia. Si tenías un 0, pasas como un 1. Si tenías un 1, pasas como 0. Esto hace que el JK no tenga estado prohibido, a diferencia del SR. El SR sí tenía estado prohibido, mientras que el JK no lo tiene. Y tenemos otra variante, el flip-flop del tipo T. Si entró con un 0, va a salir ahora
con una memoria. Si entro con un 1, ahora va a alternar, les va a dar el complemento. Bueno, una vez que ya vimos este tipo de circuitos, vamos a ir ahora con el diseño secuencial, los diseños de Mealy y el diseño de Moore. Espérenme tantito, chavos. Ok. Tenemos el diseño de Mealy y el diseño de Moore. Son dos tipos de aproximaciones distintas para los circuitos. Y son dos formas, pues, un poquito similares de diseñar. Por ejemplo, los circuitos que son del tipo Mealy, nosotros le decimos que en el interior se van a encontrar sus estados y que para poder trasladarse entre los diferentes tipos de estados se van a dar transiciones. Pero para estas transiciones yo puedo tener diferentes salidas. Vamos a borrar todo esto y vamos a explicarlo. Nosotros habíamos dicho que en la parte inferior se van a encontrar los estados. Quiere decir que aquí tenemos un estado A, un estado B y un estado C. Y que esos estados pueden tener transiciones. Es decir, aquí tendremos, por ejemplo, una transición, otra transición. Es decir, son las flechitas. Y que estas transiciones, para este tipo de modelo, nosotros tendríamos unas entradas. ¿Ven este 0, diagonal 0? Lo que quiere decir es esto. Esta sería la entrada, diagonal, y la otra sería la salida. ¿Qué quiere decir? Que si estás en el estado, por ejemplo, en el estado B, y tienes una entrada de 0, este diseño me dice que se va a regresar al estado B, pero lo va a hacer con una salida de 0. Si estás en el estado B y tienes una entrada de 1, te vas a ir hasta el estado A con una salida de 1 para este diseño en particular. Si estás en el estado A y tienes una entrada de 0, te vas a ir hacia el B con una salida de 1. Caso contrario, si tienes una entrada de 1, te vas a ir con una salida de 0 hacia el estado C. Así es como se leen este tipo de diagramas. ¿Cuál es la regla acá? Si tú tienes un n número de entradas, deberás de tener 2 a la n flechas. Por ejemplo, ¿cuántas entradas tengo yo acá? Una sola, una columna. Una sola, una columna. Como tengo una sola entrada, por lo tanto, 2 a la 1 es igual a 2. Entonces, si observamos el circuito, solamente deberíamos de tener 2 flechas que están saliendo de cada estado. Aquí sería una flecha cuando vale 0, otra flecha cuando vale 1. Y no podemos tener más. Si tuviéramos más, tendría un error nuestro diagrama de estado. Y eso se cumple para cualquiera. Por ejemplo, chequen la C. Hay una cuando vale 1 y hay otra cuando vale 0. ¿Sale? Ahora, ese es el modelo Mealy. ¿Qué pasa con el modelo Moore? En el modelo Moore, las salidas se van a encontrar dentro de los estados. Va a ser algo, pues, un poquito similar.
Chequen que cambia la cosa. Este sería el estado W, el estado X, el estado Y, y las salidas se van a encontrar dentro de los estados, es decir, los estados son las salidas. Esto se lee así. Sería el estado, diagonal, la salida. Y lo que está saliendo de los estados, es decir, las flechitas, siguen siendo la transición. En otras palabras, estás en el estado X y te regresas al estado X cuando tienes una entrada de 0. O estás en el estado X y te vas al estado Y cuando tienes una entrada de 1. Y ya dependiendo en qué estado te encuentres, es si la salida va a valer 0 o la salida va a valer 1. En el modelo Mili, la salida puede cambiar en la transición. Chequen. Aquí tiene el valor de 1, 1 y lo está haciendo en plena transición de A a B como de B a A. Mientras que en el modelo de Moore es distinto. Mientras tú te quedes en un estado, ahí vas a tener esa salida durante un ciclo completo de reloj. Y para eso se tiene que analizar estos circuitos de esta manera. Lo que vamos a hacer ahora es analizar este diagrama de estado para obtener su diagrama de tiempos. En este caso, este diagrama de tiempos está muy simplificado. Vamos a empezar analizando esto. Para el diagrama de tiempos, nosotros necesitamos tener una secuencia. En este caso, el tiempo. Siempre vamos a empezar del estado más, la letra que esté más pegada a la A. En este caso, la A. ¿Por qué? Por pura conveniencia nada más. Yo pude haber empezado en el B o en el C, pero aquí voy a empezar desde la letra A. Cuando le dicen ustedes comienza a contar, comienzan a contar desde el 1, desde el 0. Entonces, aquí comenzamos a contar o comenzamos desde la letra A. Vamos a colocar unas entradas al azar. Pueden ser las entradas que ustedes quieran. Tantas entradas ustedes quieran. En este caso, yo estoy proponiendo la entrada 0, 1, 1, 0, 1, 0. Y vamos a poner como ejemplo 0, 0 a la salida. La salida, esa es la que nosotros vamos a obtener. Y el estado siguiente también lo vamos a obtener. ¿Y desde dónde lo vamos a obtener? Desde este diagramita. Entonces decimos, voy a ponerlo de un color rojo, lo que voy a ir analizando poco a poco. En la primera secuencia, la número 0, la número 0, te encuentras en el estado A con una entrada de 0. Dicho de otra manera, te encuentras en el estado A con una entrada de 0. Por lo tanto, si estás con una entrada de 0, te vas a ir hacia la B. Por eso decimos que el próximo estado va a ser esta B. La salida va a ser un 1. ¿Por qué? Observen que cuando se está yendo de la A hacia la B, lo está haciendo con una salida de 1. Por eso es que el de abajo va a tener el valor de 1. Y el estado siguiente va a ser la B. Esta B se va a reproducir, se va a copiar y pegar aquí. Y ahora le decimos, en la siguiente secuencia tienes una entrada de 1 desde el estado B. Nos encontramos entonces nosotros aquí. Si tienes una entrada de 1, te vas a regresar a la A. Pero te vas a regresar a la A con una salida de 1.
Entonces aquí ponemos, si tienes una entrada de 1, te vas a regresar a la A con una salida de 1. Ahora esta A se va a copiar y a pegar acá. Volvemos a ver. Te encuentras en el estado A, pero con una entrada de 1. Si estás en el estado A con una entrada de 1, te vas a ir hacia el estado C. Por eso es que aquí abajo aparece una C. Pero lo vas a hacer con una salida de 0. Por eso es que esto dice así. En el estado A con una entrada de 1, vas a pasarte al estado C con una salida de 0. Y ahora esta se va a volver a repetir aquí arribita. Vamos de nuevo. Estás en el estado C con una entrada de 0. Te vas a ir al estado A con una salida de 0. ¿Sí checaron cómo se hace la determinación del próximo estado? Y así nos vamos con cada uno de estos. ¿Qué es lo que podemos tomar de acá? Que este tipo de diagramas, lo que me está diciendo es el comportamiento. Esta me está diciendo la secuencia. Y lo que me interesa obtener es cómo se comporta la salida en base al diagrama de estado. Sucede lo mismo para los diagramas de modelo de Moore, solamente que es más sencillo. Vamos a poner otro color. Estás en W. Tienes una entrada de 0. Te vas a ir a la Y. Estás en la Y. Copias y pegas. Tienes una entrada de 0. Te vas a ir hacia la X. Perdón. Tienes una Y y tienes una entrada de 0. Te vas a ir ahora hacia el próximo estado, que es la X. Vamos a cambiarlo por acá. Aquí está. Empezamos con el estado actual. Vamos a decir que estamos en la W. Vamos a poner una secuencia. 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Estás en W, tienes una entrada de 0. Te vas a ir a la Y. Aquí está, estoy hablando de esta. Estás en la Y ahora y tienes una entrada de 1. Te vas a ir a la W. Lo volvemos a copiar. Estás en la W con una entrada de 1. Te vas a ir a la X. Estás en la X con entrada de 0. Te vas a regresar a la X. Estás en la X con entrada de 0. Te vas a regresar a la X. Estás en la X con entrada de 0. Te vas a regresar a la X. Estás en la X con entrada de 1. Te vas a regresar a la Y. Estás en la Y con entrada de 1. Te vas a regresar a la X. ¿Y cómo va a quedar la salida? Bueno, ¿cuál de los estados tiene una salida de 1? El que está en la X. Por lo tanto, decimos, si estás en W, vas a valer 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Solamente los que estén en X son las salidas que van a tener un estado de 1. Y así es como se lee un modelo Moore. Si se dan cuenta es similar, pero no es completamente lo mismo. Lo cual nos lleva a los diagramas de tiempo. En el caso anterior yo les ponía unas letras y estas letras me estaban representando el estado. Sin embargo, en electrónica no se ocupan precisamente las letras, sino que se ocupan niveles lógicos. Este nivel lógico nosotros lo representamos por líneas que suben, líneas que bajan. Cuando la línea está abajo, me representa un 0. Cuando la línea está arriba, me representa un 1. Y es exactamente lo mismo que se está analizando en los anteriores. Antes de comenzar, ¿qué modelo es el que nosotros estamos viendo aquí?
Aquí ya aparecía. Es el modelo Mili. ¿Por qué? Porque observen que las salidas están del lado de las transiciones. Por eso este es el modelo Mili. Entonces vamos a analizarlo rápidamente. Voy a marcarlo bien. Hasta aquí se me van escuchando, chavos. ¿Alguna duda? Les vuelvo a repetir. Tienen que ver los videos para ver bien de lo que estoy, de lo que se está tratando acá. Yo sé que está un poquito complejo verlo todo en una sola sentada, pero para eso les puse los videos para que ustedes lo vayan viendo pues poquito a poquito. Ok. ¿Qué es lo que sí debemos de tener? El tiempo. Eso nosotros lo tenemos que agregar de así o así. Notarán que aquí tienen unas flechitas y estas flechitas están hacia abajo o me están indicando la parte de abajo. ¿Qué es lo que quieren decir estas flechitas que están hacia abajo? ¿Se acuerdan que yo les había hablado del detector de flancos? Y que este detector de flancos, cuando ustedes metían un pulso de reloj y la salida era identificar un flanco, bueno, pues hay dos flancos, el flanco de subida y el flanco de bajada. Dicho de otra manera, si esta flechita está hacia abajo, quiere decir que me está identificando o detectando el flanco de bajada, es decir, esta bajadita. Por eso es que la flecha va hacia abajo, porque tiene un flanco de bajada. Solamente se va a analizar dónde está la flechita, solamente en ese instante. Si ustedes checan, tenemos flechas que están paralelas, pero su ubicación está del lado de las flechitas. Lo siguiente que debemos de tener es el estado actual, y siempre va a empezar desde cero, siempre. Debemos de proporcionar una entrada. Esta entrada ustedes la pueden proponer. ¿Se acuerdan que yo les había puesto una entrada propuesta? Lo mismo es acá. Se propone una entrada. ¿Y qué es lo que se tiene que calcular? La salida y el estado siguiente. Ok, pongan atención. ¿Cuántas columnas ustedes ven en cada estado? En este tiene 0, 0, 2 columnas. Este tiene 0, 1, 2 columnas. Este tiene 1, 1, 2 columnas. ¿Qué quiere decir? Que el estado actual está conformado por 2 renglones. El estado siguiente por 2 renglones. Y la salida, si ustedes checan, solamente tiene una. Por eso está conformado por un solo renglón. Y decimos, estás en 0, 0. Con una entrada de 0. En otras palabras, te encuentras acá con una entrada de 0. Vas a regresarte a 0, 0. Es por eso que el estado siguiente es 0 y 0. Aquí un 0 y aquí un 0. Si llegaste como 0, te lo voy a volver a reproducir aquí. Ahora vamos a comparar. Tienes 0, 0 y llegaste con un 0. Pues se parece al anterior, ¿no? Quiere decir que se va a volver a repetir lo mismo. 0, 0. Observen la salida. Sigue manteniéndose el 0, 0. Salida de 0, salida de 0. Llegaste con un 0. Te lo vuelvo a reproducir en la parte superior. Pero observamos que aquí hay un cambio. Y este cambio se dio a la mitad. Vamos a ver.
para la primera mitad, como nada cambia, nada va a cambiar en salida ni en los estados, pero donde sí va a cambiar es en esta sección, porque vas a tener 0, 0, pero con una entrada de 1. Esto me está refiriendo que se va a ir al estado 0, 1. Si se va a ir hacia el estado 0, 1, quiere decir que este va a ser 0 y la otra va a ser un 1. Y los reproducimos arriba. Este llega como 0 y este va a llegar como un 1. Ahora ya no nos encontramos en este estado. Ahora nos encontramos en este otro. Y este 0, 1 llega con un 1. En otras palabras, te vas a regresar hacia el 0, 1. Es por eso que este vale 0 y este se mantiene en 1. Con una salida de 0. Con una salida de 0. ¿Sale? Así es como se analiza un diagrama de tiempo. Se tiene que ir haciendo poco a poco, hasta llegar al final. ¿Sale? Esto nos lleva a los temas de los análisis de circuito secuencial. Ya casi son las 12, chavos. Ya voy para casi otra clase. Pero sí os recomiendo que vean los videos. La tarea que les voy a dejar tiene que ver con esos videos. No va a ser conceptual, donde les haga preguntas. No. Va a ser un circuito que ustedes van a diseñar, pero tienen que verlos. Y la manera de diseñarlos, aunque se ve más adelante, se tiene que utilizar este tipo de análisis. Es de así o así. En los videos se les explica con más calma cómo se tiene que hacer este tipo de diseño. ¿Saben? Y cómo probarlo también se les explica. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá, chavos. Si tienen alguna duda, con mucho gusto, mediante su jefa de grupo me pueden enviar las dudas. Intento respondérselas, pues, de la manera más completa. Y pues, sería todo por el día de hoy, muchachos, muchachas. ¿Algo que deseen agregar? No, profe. Nada. Bueno, entonces, hasta aquí nos quedamos. Profe, Se me cuidan mucho. ¿cuándo va, Mándeme. profe, ¿cuándo va a ser la actividad? Pues ya se las voy a dejar a partir del día de hoy para que la entreguen la próxima semana. Me parece que la próxima semana cae el 1 de mayo y ahí terminará toda el tema 3 de electrónica digital. Ok, gracias. ¿Sale? ¿Sale, chavos? Si no hay más que agregar, hasta aquí nos quedamos y ya sería la última clase de esta unidad. Y ya a partir de la próxima semana ya empezaríamos con la unidad número 1 o el tema número 1. Necesito aclararles algo. Es muy diferente al tema 3. Aquí es más de lógica, pero el tema 1 es mucha matemática, mucha álgebra. Entonces, pues, échenle ganas, chavos. Nos vemos la próxima semana. Se me cuidan muchos.